Bueno, para el desarrollo de la trama le vamos a poner al compadre Pachito, ¿cierto? Yo tengo un compadre que se llama Pachito y hagan de cuenta que Pachito es un muchacho, ¿cierto? Que desde muy chiquito le ha tocado situaciones muy duras le ha tocado situaciones muy difíciles. Cuando era niño y no tenía como la conciencia entre el bien y el mal, desde ahí le ha tocado muy duro. Pero bueno, Pachito ha ido superando las pruebas como puede, cuando puede. Y bueno, eso se le amerita, se le felicita y está muy bien, ¿cierto? Pachito ha crecido con una mentalidad, ¿cierto? Que aunque es correcta en algunos ámbitos, pues también tiene sus errores, ¿cierto? Pero al ser una persona que es sola, ¿cierto? Pues él va haciendo lo que puede y pues su mentalidad es su ley, ¿cierto? Lo que él ha aprendido, eso lo ha arraigado y en cuanto a eso vive, ¿cierto? Pachito solamente, ¿cierto? Se la pasa superando pruebas, ¿no? Pachito es una persona que, poniéndolo un poco más grande, le tocaba, ¿cierto? El trabajo de construcción, que no es por vanagloriar a estas personas, pero si yo en lo personal considero que el trabajo de construcción es para personas muy berracas, porque es un trabajo que empieza desde las 7 hasta las 4 y media, 5 de la tarde, así llueva, así truene, relampaguee, lo que sea. Y estamos de acuerdo que no hay cosa más fastidiosa que el calor. Ahora imagínese el calor encima con chalecos, cascos, gafas, guantes, teniendo que estar boleando pala o mezclando cemento, incluso a los ayudantes que les toca mucho peor que a un oficial. Pues sí, o sea, no generalizo, pero vámonos en que sí, o sea, un ayudante obviamente pues le puede tocar más duro que un maestro, porque el maestro pues supongamos que necesita subir de allá abajo 5 baldados de arena o algo así. Entonces, ¿a quién mandan? Pues al ayudante, porque para eso se le paga, para que ayude. Entonces, sí, él era un ayudante. Pachito siempre fue un ayudante y le tocaba muy duro bajo el sol, bajo el agua. Pero aún así, Pachito pues era una persona temerosa de Dios y constantemente oraba para que le llegaran las oportunidades. Y aún así trabajaba por su lado y tales y tales. Pachito pues nunca cogió plata y la plata que cogía, aquí entramos al primer punto, no la sabía administrar. Pachito cogía una plata y según él la gastaba bien, pero tenía varias formas de gastarla. Cogía una plata y la gastaba o toda con la novia y él se quedaba sin un peso, o la gastaba en bobadas y se quedaba sin un peso. ¿Y cuál es la excusa normalmente de Pachito y de muchas personas? Es un gasto para mí, no pasa nada. O lo gasto con la mujer que amo, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que Pachito, pues, listo, él hacía eso, pero habían cosas más importantes que pagar. Pero Pachito, por quedar bien con la novia, por quedar bien con los amigos, por darse un gusto, divertirse, pues, ya ven, se la gastaba toda. Entonces alguien podría decirme, pues, para eso trabajaba Pachito. Se mata de lunes a sábado, lo mínimo que podría hacer es gastársela. Y no, eso es una mentira. El creer que por nosotros esforzarnos, que por nosotros matarnos bajo el sol y el agua, nos da el derecho de coger la plata y ¡fua! Derrocharla. Si la plata sobrara, si la plata, mejor dicho, fuera ilimitada, listo, uno podría no derrocharla, pero darse sus gustos, sus gastos y tales. Pero Pachito no le sobraba, Pachito antes necesitaba y lo poco que tenía, pues lo gastaba, ¿cierto? Entonces Pachito nunca supo administrar el dinero. Aún así, pedía mucho a Dios porque él trabajaba también por su lado en su emprendimiento. Le pedía a Dios que por favor el emprendimiento diera, que él quería dejar de ser ayudante, que él estaba cansado ya de tanto humillación, tanto maltrato pues del trabajo, ¿no? O sea, el esfuerzo y el dolor y tales, que ya no quería más, que por favor le ayudara. Entonces vamos a adelantar la historia bastantico a que sí, Pachito un día tuvo la oportunidad de que su negocio funcionara. Pachito cogió dinero, cogió contratos, personal. Entonces ya Pachito no era un ayudante, no, Pachito era un jefe. Pachito era un jefe y lo pidió durante mucho tiempo y había noches que él simplemente se cuestionaba por qué Pachito no, si Pachito se esforzaba y se mataba y superaba las pruebas para poder tener algo mejor. Y cuando lo tuvo, adivinen qué hizo Pachito. Pachito obviamente muy agradecido porque ya no tenía que hacer las cosas que hacía antes. Listo, Pachito tenía más dinero y así mismo como hacía con el otro dinero, pues se lo gastaba, ¿cierto? En su novia, en él mismo, gastos que uno pensaría que están bien, ¿no? Pero bueno, Pachito se la gastaba, quedaba con muy poco.
O sea, seguía con la mentalidad de antes. O sea, podría tener más dinero ahora, pero asimismo lo usaba y volvía a quedar como medio mal, pero él decía, nah, yo paso con esto mientras llega lo otro, y jugaba con el dinero y jugaba con el tiempo de las personas y así, ¿cierto? Dejando de lado el tema económico, Pachito era una persona que, sí, listo, su novia, sus amigos y tales, pero era muy dado a no hacer más. O sea, recibía el dinero, se lo gastaba en su mujer, en sus amigos, para él, volvía a estar sin plata al otro día, iba y trabajaba, tenía plata, y así sucesivamente durante un bucle, perdón. Las cosas con Dios, pues él creía que estaba muy bien, ¿cierto? Oraba de vez en cuando leía la Biblia, se vestía mejor, él se sentía bien, ¿cierto? Él decía que era una mejor versión de él, por ende, al ser cristiano, pues le daba una mejor imagen a Dios. Entonces Pachito estaba totalmente convencido de que estaba bien. A Pachito, ya hablando en temas de negocio, hizo movimientos que no debía, ¿cierto? Hizo malas jugadas laborales, y hagan de cuenta que lo que le duró por ahí, no sé, un mes, se le empezó a caer, ¿cierto? Pachito cogía una plata de aquí, de este trabajo, la usaba en otra y la de otra en otra y picoteaba por allí, y eso en negocios no está bien. Pachito no administró bien su empresa y poco a poco se le fue cayendo a Pachito. Aún así, Dios todo misericordioso lo ayudaba, ¿cierto? Y no permitía que los contraticos pequeños nunca faltaran para que él pudiera subsistir, pero bueno, está muy endeudado y bueno, muy ahogado en las cosas y tales. Pero Pachito, aún así, seguía confiando en Dios. Pero, ¿qué pasa? Pachito, durante todo este tramo, durante su ascenso y su caída otra vez, nunca se cuestionó a él mismo. Él sí sabía que tenía errores, que tenía cosas que cambiar, pero no las veía como tan urgentes. Entonces simplemente seguía, ¿cierto? A Pachito, lamentablemente, tuvo que volver a ser ayudante. Tuvo que volver al sol, tuvo que volver al agua, cosa que hace mucho tiempo no sentía. Y solamente bajo el calor, bajo el sol, en la construcción, bajo el esfuerzo y bajo el sudor, es como si, ¡puf!, hubiera entendido todas esas cosas que a lo mejor no es que no quisiera entender, pero estaba tan tapado que no podía entender. Pachito entendió que el problema era él, que muchas de las cosas que él hacía no estaban bien, que el dinero no se debe malgastar así, que no se debe malgastar allá, que cómo es posible que yo gaste toda la plata con mi novia y no sea capaz de sacar a mi papá a comer un helado, aunque sea. Él estaba convencido de que como él lo hacía estaba bien. Y bajo ese sol, bajo ese maltrato, se dio cuenta de que sí, que Pachito estaba por muy mal camino. Pachito me contó esta historia a mí y me puso a pensar, ¿cierto? Vamos a pasar al otro video para seguir con el desarrollo del tema. Bueno.